¿Cómo sería tu semana si eliminaras por completo las distracciones, los impulsos emocionales y el ruido mental? No es una fantasía, es una práctica. Marco Aurelio escribió sus pensamientos en la oscuridad de la madrugada antes de atender los asuntos del imperio. Epicteto enseñaba el dominio de uno mismo en un rincón humilde de Roma. Séneca transformaba cada momento cotidiano en una oportunidad para fortalecer el alma. Y si ellos pudieron vivir con claridad en medio del caos, ¿qué excusa nos queda a nosotros? En un mundo saturado de notificaciones, de agendas llenas y prioridades dispersas, los estoicos ya tenían la respuesta hace más de 2000 años. No necesitaban técnicas modernas de productividad, tenían algo mejor: principios eternos, simples y contundentes, que los mantenían centrados, eficaces y en paz. Hoy en Ceniza Estoica vas a descubrir los 9 hábitos estoicos que pueden hacer de esta semana, sí, esta que estás viviendo ahora mismo, la más productiva de tu vida. No son consejos genéricos, son prácticas reales, nacidas del pensamiento de hombres que enfrentaron guerras, exilios, enfermedades y la muerte sin perder la compostura ni el propósito. Y te prometo algo, cada uno de estos hábitos puede aplicarse en tu vida diaria desde hoy, sin depender de nadie más. Vas a aprender cómo iniciar tus días, como lo hacía Marco Aurelio, cómo enfrentar interrupciones, como Epicteto enseñaba a sus discípulos, y cómo cortar la procrastinación con la misma fuerza mental que Séneca aplicaba en sus decisiones más difíciles. Y quédate hasta el final, porque el 9º hábito es la clave que une todos los demás. Es el principio que ha sostenido a los estoicos frente a la adversidad durante siglos, y cuando lo entiendas, cambiará tu manera de ver cada lunes, cada miércoles, cada momento. Antes de avanzar, haz algo. Comenta ahora mismo esta frase si estás listo para elevar tu semana con filosofía real. Actúa con claridad, no con impulso. Escribe esa frase, comprométete, porque los estoicos no solo pensaban, actuaban. Lección número 9. Cierra el día como un emperador, el hábito estoico de la reflexión nocturna. Marco Aurelio no terminaba sus días con pantallas brillando frente a sus ojos, ni con la mente atrapada en preocupaciones del día siguiente. Lo hacía escribiendo, reflexionando, volviendo sobre sí mismo con la calma de quien no teme observar sus errores, porque entiende que el autoconocimiento es el primer paso hacia la virtud. Para él, como para muchos estoicos, la noche era sagrada, no por superstición, sino porque representaba un momento de juicio, de evaluación, de cierre. Este hábito, tan olvidado hoy, es una de las armas más potentes del pensamiento estoico. No se trata de escribir por escribir, ni de llenar páginas con quejas o lamentos. Se trata de purgar el alma, de alinear la conciencia con la virtud, de sacar a la luz aquello que el ajetreo del día dejó enterrado. La mente, sin revisión, tiende al desorden. Y una mente desordenada no puede ser ni libre ni productiva. Epicteto decía que no es lo que sucede lo que nos daña, sino el juicio que hacemos sobre ello. Y ese juicio no siempre es claro en el momento. A menudo necesitamos distancia, sosiego, una pausa para ver con objetividad lo que antes parecía urgente o abrumador. Es ahí donde entra la reflexión nocturna. En ese silencio, en esa intimidad con uno mismo, es cuando las emociones se aquietan y la razón puede hablar con más fuerza. Reflexionar al final del día no es una práctica pasiva, es un acto de coraje, porque implica observar sin excusas, preguntarse si uno actuó con virtud, si fue arrastrado por impulsos, si perdió tiempo en distracciones, si evitó conversaciones difíciles, si se rindió cuando debía perseverar. No se trata de castigarse, sino de afinar el carácter, de moldearse, de elevarse.
Séneca, fiel a este hábito, escribió que nada le parecía más bello que la costumbre de pasar revista a uno mismo cada noche. Y no lo decía como un acto de vanidad, sino como un ejercicio de integridad. Quien termina el día en paz consigo mismo, difícilmente será esclavo del remordimiento. Y quien se enfrenta con honestidad a su propio desempeño, inevitablemente mejora. La reflexión nocturna estoica también es una forma de gratitud. No esa gratitud superficial de repetir frases positivas, sino una gratitud real. Por haber vivido un día más, por haber resistido tentaciones, por haber intentado hacer lo correcto, y cuando no lo lograste, por tener la oportunidad de corregir. Imagina lo que haría por ti este hábito si lo mantuvieras, no una vez, sino cada día. Al cabo de una semana, notarías que tomas decisiones con mayor conciencia, que eres menos reactivo, que tienes más claridad sobre tus prioridades. Porque quien sabe que se observará al final del día se vuelve más deliberado en cada momento. Cierra el día como un emperador, no con culpa ni evasión, sino con una mirada sobria y honesta hacia ti mismo. Es en ese gesto silencioso donde se cultiva la fortaleza interior. No necesitas rituales elaborados. Basta un cuaderno, unos minutos de silencio y la decisión de no mentirte. Cuando haces esto, estás dando forma a tu carácter, estás entrenando tu mente, estás practicando la verdadera libertad, la que nace del dominio sobre uno mismo. Así termina cada jornada un estoico, no en la confusión del mundo externo, sino en la claridad de su propio juicio. Y así comienza la semana más productiva de tu vida, alineando cada noche con la virtud. Lección número 8. Protege tu mañana como un templo. La hora estoica del despertar. Para los estoicos, el comienzo del día no era negociable. No existía el lujo de aplazar el despertar ni el hábito de recibir la mañana con quejas. Marco Aurelio, aun siendo emperador del mundo conocido, se obligaba a sí mismo a levantarse temprano, sin excusas, recordándose que había nacido para la acción, no para el placer. Escribía en sus meditaciones que no era digno de un ser racional permanecer en la cama como si su función fuera calentarse entre las sábanas. ¿Y por qué esa urgencia estoica ante la primera hora del día? Porque el alma, al despertar, se encuentra en su estado más puro, más receptivo, más capaz de ser dirigida. Lo que uno haga en ese primer tramo de la mañana tiene un eco que resuena durante toda la jornada. Un comienzo tibio produce decisiones tibias. Una mañana contaminada de distracción produce una mente dispersa. En cambio, un despertar deliberado, centrado y firme establece el tono de la virtud. El estoico protege su mañana como un templo. No permite que los pensamientos ajenos entren antes de tiempo. No revisa redes sociales. No abre correos electrónicos. En lugar de eso, vuelve a sí mismo. Se recuerda su propósito. Reafirma su compromiso con la razón, la justicia, la templanza y el coraje. Quizás lee una frase sabia. Quizás respira en silencio. Quizás escribe una intención clara para el día. Pero lo que nunca hace es entregarse pasivamente a la rutina, sin conciencia. Epicteto enseñaba que el entrenamiento del alma comienza en lo más simple. Levantarse sin quejarse, elegir los pensamientos, asumir el control de la propia atención. Hoy muchos buscan productividad en aplicaciones o técnicas modernas, pero ignoran que la fuente más profunda de enfoque nace de cómo empieza el día. Si tu primer pensamiento está dirigido por la filosofía, por la virtud, por un ideal más alto, entonces el resto del día fluye con dirección. No se trata de llenar la mañana con actividades frenéticas, se trata de comenzar con claridad. Incluso si solo tienes unos minutos, lo importante es la intención. Despertar y recordarte que este día es único,
que no volverá, que mereces vivirlo con fuerza y conciencia, que cada acción cuenta, que cada reacción puede ser gobernada por la razón y no por el impulso. El estoico no se permite comenzar su día siendo esclavo de la inercia. Sabe que el primer momento, esa transición del sueño a la vigilia, es el umbral entre el abandono y el dominio. Y elige el dominio, elige actuar, no reaccionar. Elige ordenar su mente antes de enfrentarse al desorden del mundo. Séneca aconsejaba preparar el día con antelación, no solo en términos logísticos, sino también en el espíritu. Porque si el alma despierta confundida, temerosa o sin dirección, entonces cualquier cosa la arrastrará. Pero si despierta con propósito, con claridad sobre lo que depende de ella y lo que no, entonces será firme como una roca. Levántate, entonces, como un estoico. No como un servidor del placer, sino como un guardián de tu propia voluntad, que tu primer aliento del día no sea de pereza ni queja, sino de decisión. Recuerda que cada mañana es un nuevo comienzo, una oportunidad para practicar la virtud, para encarnar la filosofía no con palabras, sino con acciones. Así vivían los sabios, así empieza una semana verdaderamente productiva, defendiendo el despertar como un acto sagrado. Lección número 7. Habla menos, actúa más. El poder del silencio estoico. En la antigua Roma, donde la elocuencia era considerada una virtud y los discursos públicos marcaban el poder de un hombre, Epicteto recordaba a sus discípulos una verdad incómoda. Hablar no es lo mismo que actuar. En su escuela no se toleraba la palabrería vacía. Quien decía que estaba practicando el estoicismo debía demostrarlo con hechos, no con discursos. El estoico no desprecia la palabra. Sabe que puede ser herramienta de enseñanza, de consuelo, incluso de justicia, pero también sabe que la palabra sin acción es un disfraz, un gesto hueco, una forma de adornar el ego sin transformar el carácter. Por eso, quien aspira a vivir de forma más productiva, más íntegra y más fuerte, debe aprender el valor del silencio. Hoy vivimos en una época donde todos opinan, todos publican, todos comentan. Se confunde la visibilidad con el valor. Se cree que estar presente en todas las conversaciones es señal de relevancia, pero los estoicos ya sabían que mucho ruido es señal de una mente dispersa, y una mente dispersa no puede actuar con eficacia. Séneca escribió que prefería ser eficaz en pocos temas que parecer sabio en muchos, porque la dispersión intelectual es otra forma de evasión. El verdadero estoico se pregunta cada día si está cumpliendo con su deber, si está practicando la virtud, si está enfrentando sus debilidades con coraje, y si al final del día no ha actuado, entonces no importa cuánto haya dicho. Hablar menos es una forma de disciplina. Obliga a observar más, a escuchar con atención, a elegir con mayor precisión cada palabra. El silencio no es pasividad, es estrategia, es espacio para pensar, es respeto por el tiempo y por la energía. Cuando uno deja de hablar por impulso, empieza a actuar con más fuerza. En el plano de la productividad, este hábito tiene un impacto directo. ¿Cuántas horas se pierden en reuniones innecesarias, en explicaciones que podrían resumirse en un gesto, en justificaciones que no aportan nada? El estoico actúa primero, decide con rapidez, corrige con humildad si se equivoca, pero no se paraliza en el discurso. Hablar menos también reduce el ruido mental. Cuando uno se acostumbra a expresarse todo el tiempo, pierde la capacidad de estar en silencio con sus propios pensamientos. Pero en ese silencio ocurre la claridad. En ese espacio nacen las verdaderas decisiones. En esa pausa entre estímulo y respuesta se encuentra el dominio de uno mismo. Marco Aurelio lo tenía claro.
Sus meditaciones no eran para ser leídas por otros, eran susurros para sí mismo, recordatorios de cómo debía vivir, no de cómo debía impresionar. Él no buscaba parecer sabio, buscaba serlo. Y esa es la diferencia que marca la práctica estoica: menos palabras, más virtud. Así que, si quieres tener una semana más productiva, empieza por callar lo innecesario. No te expliques tanto, no respondas de inmediato, no opines por impulso. Guarda el silencio como un espacio sagrado. Deja que tus acciones hablen por ti, porque al final, lo que transforma tu vida no es lo que dices que vas a hacer, es lo que haces en silencio, cuando nadie está mirando. Lección número 6. Elimina lo innecesario. El arte estoico de simplificar tu agenda. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es la capacidad de distinguir entre lo esencial y lo superfluo. En un mundo que constantemente empuja al exceso de tareas, de compromisos, de distracciones, los estoicos enseñaron el valor de la simplicidad como un acto de sabiduría. No se trata de hacer más, se trata de hacer mejor. Y para hacer mejor, primero hay que aprender a soltar lo que no importa. Marco Aurelio lo repetía una y otra vez en sus meditaciones. Haz lo que está en tu naturaleza, sin distracción, sin desviarte, sin complicarte. Porque cuando uno intenta cumplir con demasiadas cosas, termina no cumpliendo con ninguna de verdad. La productividad estoica no consiste en llenar la agenda, sino en purificarla. No consiste en parecer ocupado, sino en estar enfocado. La mente no puede sostener con eficacia un día lleno de actividades que compiten entre sí por atención. Cada compromiso innecesario, cada decisión trivial, cada conversación sin sentido, drena energía que podrías estar usando para tu propósito real. El estoico se entrena para ver con claridad. No se deja arrastrar por el impulso de decir sí a todo. Tiene el coraje de decir no sin culpa, porque sabe que cada no a lo superfluo es un sí a su vida interior. Séneca escribió que es una desgracia llegar al final de la vida dándose cuenta de que se ha ocupado en muchas cosas, pero no ha vivido de verdad. Y eso comienza en lo cotidiano, en cómo organizas tu día, en qué tareas aceptas, en qué proyectos te involucras, en qué conversaciones decides participar. La simplicidad no es pereza, es selección, es elegir con precisión lo que contribuye a tu virtud y dejar fuera lo que solo ocupa espacio. Epicteto enseñaba a sus alumnos a preguntarse si aquello que estaban por hacer contribuía a su desarrollo como seres racionales. Si no, debía ser descartado sin demora. Esta pregunta, simple pero brutal, puede cambiar por completo tu forma de vivir una semana. Imagina revisar tu agenda diaria y eliminar todo lo que no te acerque a tu propósito, todo lo que no sea coherente con tus principios, todo lo que solo está ahí por miedo a quedar mal. La simplificación también se aplica al pensamiento. ¿Cuántas veces llenamos nuestra mente con preocupaciones inútiles, escenarios hipotéticos, juicios innecesarios? El estoico aprende a recortar ese ruido, a enfocarse únicamente en lo que depende de él, a dejar de cargar con lo que no está en sus manos. Esta actitud mental libera una energía inmensa que luego se canaliza en acciones concretas, claras, potentes. Cuando eliminas lo innecesario, todo se vuelve más evidente. Sabes qué hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Ya no reaccionas, decides, ya no corres, caminas con dirección, ya no improvisas con ansiedad, ejecutas con claridad. Y esa es la base de una productividad real. Pocas acciones, bien hechas, guiadas por un principio superior. Por eso, si hoy quieres tener una semana verdaderamente productiva, no comiences añadiendo cosas a tu lista.
Comienza quitando. Pregúntate con honestidad qué es lo que no aporta, qué puedes dejar de hacer, qué compromisos puedes soltar, qué hábitos puedes abandonar. Y luego actúa. No te detengas en la reflexión. Elimina, simplifica, afina. Así vivían los estoicos. Así gestionaban su tiempo. No llenaban sus días de obligaciones. Los llenaban de sentido. Lección número 5. Domina tu impulso inicial. La respuesta estoica frente a la interrupción. La vida moderna está hecha de interrupciones, llamadas inesperadas, mensajes que exigen respuestas inmediatas, personas que aparecen con urgencias que no son tuyas, pantallas que te roban la atención cada pocos minutos. Y sin darte cuenta, tu día se convierte en una serie de fragmentos rotos, reacciones constantes a lo que ocurre fuera de ti, mientras lo que ocurre dentro queda ignorado. Pero los estoicos tenían una respuesta para este caos: el dominio del impulso inicial. Marco Aurelio lo escribió con claridad: el alma se vuelve invencible cuando no permite que ninguna emoción irracional penetre en su interior. El primer pensamiento que llega ante un estímulo no tiene por qué ser el que gobierne tu acción. Ese primer impulso, la ira, el fastidio, el deseo de responder con rapidez, la distracción automática, puede observarse, puede contenerse, puede ser gobernado. Epicteto lo enseñaba en su escuela con ejemplos simples. Decía que cuando alguien te insulta, no tienes que reaccionar como si eso fuera una orden. Puedes pausar, puedes recordar que lo que te afecta no es el insulto, sino el juicio que tú haces de él. Lo mismo aplica a cualquier interrupción. No es el evento lo que perturba tu productividad, es tu respuesta sin filtro lo que te desconecta. El hábito estoico consiste en generar un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio puede ser de un segundo, de una respiración, de una pregunta mental, pero ese espacio es tuyo. Y en él resides tú mismo. En ese instante puedes elegir responder con virtud en lugar de impulsividad. Puedes actuar en lugar de reaccionar. Puedes gobernarte. Este hábito es especialmente poderoso en un mundo donde la productividad se ve constantemente saboteada por lo urgente. El estoico sabe que no todo lo urgente es importante. Sabe que no tiene por qué abandonar su tarea por cada solicitud externa. Sabe que su atención es un bien sagrado que debe proteger. Por eso, cuando algo lo interrumpe, no se lanza al caos. Se detiene, observa, evalúa. Séneca advertía que quienes no tienen control sobre su tiempo no tienen control sobre su vida, y el tiempo se pierde en pequeños impulsos. En esas microdecisiones automáticas que parecen inocuas, pero acumuladas, vacían el día de dirección. Dominar el impulso inicial es el escudo contra ese desgaste invisible. Imagina lo que cambiaría en tu semana si, ante cada interrupción, pudieras detenerte un instante y preguntarte: ¿esto merece mi energía ahora mismo? ¿Estoy reaccionando desde el ego o desde la razón? ¿Estoy decidiendo yo o estoy siendo arrastrado? Esa breve pausa es una práctica espiritual, es un entrenamiento, es una afirmación de tu libertad interior. El dominio del impulso no significa represión, no se trata de suprimir emociones, sino de gobernarlas. Significa que tú decides el curso de tu acción, no tus emociones momentáneas. Significa que tú mantienes la dirección, incluso cuando el entorno intenta desviar tu atención. Significa que tú estás al mando, no el mundo. Este hábito, aparentemente pequeño, transforma tu productividad. Porque cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, estás afinando tu capacidad de atención, tu claridad mental y tu poder de decisión. Estás construyendo una mente firme. Estás modelando un carácter invulnerable. Así enfrentan los estoicos las interrupciones.
no con frustración ni resignación, sino con presencia, con inteligencia, con virtud, porque incluso en el caos uno puede mantenerse entero si decide no ser esclavo del primer impulso. Lección número 4. Haz primero lo más difícil, la victoria estoica al comenzar el día. Los estoicos sabían que la resistencia del alma no se forja en momentos cómodos, sino en la confrontación directa con lo que más cuesta. El hábito de comenzar el día enfrentando lo más difícil no es una estrategia moderna de productividad. Es una práctica milenaria de fortaleza interior. Marco Aurelio lo entendía bien. Cuando escribía en sus meditaciones al amanecer, no buscaba inspiración, buscaba prepararse para la batalla interna. Sabía que el primer acto del día debía ser un acto de poder sobre uno mismo. El estoico no pospone lo incómodo, no negocia con la dificultad, la enfrenta de frente y cuanto antes mejor, porque cuanto más postergas lo necesario, más poder le entregas a la inercia, al miedo y a la dispersión. Hacer primero lo más difícil es, en esencia, una declaración. Gobierno mi voluntad, no mis excusas. Epicteto enseñaba que si quieres progresar, debes estar dispuesto a ir contra tus impulsos más suaves. El cuerpo te pedirá comodidad, la mente te ofrecerá excusas. El entorno te sugerirá distracciones, pero tú debes actuar como un ser racional. Y actuar como un ser racional significa saber lo que debes hacer y hacerlo, aunque no te guste. Comenzar el día con la tarea más difícil tiene un doble efecto. Primero, te libera. El peso mental que supone evitar algo importante desgasta más que el esfuerzo de hacerlo. Segundo, te fortalece. Nada da más confianza que superar voluntariamente un obstáculo que la mayoría evita. La acción difícil se convierte en una fuente de orgullo silencioso, de respeto por uno mismo. Séneca hablaba de enfrentar cada día como si fuera una unidad completa, como si fuera una vida entera. Y si ese día fuera tu última oportunidad para actuar, ¿qué harías primero? ¿Aquello que puedes hacer con los ojos cerrados o aquello que realmente marca la diferencia? Esa pregunta no es filosófica, es práctica, porque tu semana depende de cómo inicias cada jornada, y cómo inicias cada jornada depende de qué eliges enfrentar primero. Hacer primero lo más difícil no significa vivir en tensión constante, significa vivir con orden, significa comenzar desde lo alto, significa actuar con dirección, sin dejar que la comodidad diseñe tu horario. Los primeros minutos del día son un territorio sagrado. Lo que hagas ahí define tu impulso, tu energía, tu claridad. Este hábito también te protege del autoengaño. Muchas personas llenan su mañana de tareas pequeñas solo para sentirse ocupadas, evitando lo que realmente transforma. El estoico lo ve con claridad. No todo lo que puede hacerse debe hacerse. No todo lo urgente es relevante. La dificultad es un filtro. Lo que más cuesta suele ser lo más necesario. Lo que más te incomoda suele ser lo que más te construye. Imagina comenzar cada día venciendo aquello que más resistencia te genera. No por obligación, sino por elección. No por presión externa, sino por decisión interna. Esa práctica cotidiana moldea tu carácter, te vuelve más ligero el resto del día, porque cuando ya venciste al dragón principal, los problemas menores pierden su peso. Así vivían los estoicos, con coraje matinal, con enfoque implacable, con dominio del deseo de posponer. No esperaban el momento perfecto, lo creaban, y lo hacían comenzando por lo que más retaba su voluntad. Lección número 3. Sé imperturbable ante lo que no controlas, el escudo mental del estoico. Si hay un principio que define al estoicismo con precisión quirúrgica, es este: no sufrir por lo que escapa a tu control. Toda la filosofía estoica podría resumirse en esa idea.
Pero entenderlo no es suficiente, hay que vivirlo, hay que practicarlo todos los días, en cada reacción, en cada contratiempo, en cada situación que no sale como esperabas. Epicteto lo dejó claro: algunas cosas dependen de ti, otras no. Esa distinción es la base de la libertad interior. Cuando confundes ambas, vives esclavo de expectativas, de frustraciones, de ansiedades. Pero cuando aceptas con serenidad lo que no puedes modificar, comienzas a moverte con una paz que el mundo no puede tocar. El estoico se entrena para mirar de frente aquello que no puede controlar, sin desgastarse emocionalmente. No es indiferencia, no es apatía, es poder, es conciencia pura, es la firmeza de quien sabe que su deber no es cambiar el mundo externo, sino gobernar su mundo interno. Un mal clima, una mala noticia, la actitud de otra persona, una pérdida inesperada, todo eso puede doler, pero no tiene por qué romperte, no tiene por qué robarte tu día, no tiene por qué secuestrar tu semana. Marco Aurelio escribía que el universo es cambio y la vida es juicio. Si tu juicio permanece firme, el cambio no te sacude. Si tu interior está en orden, el caos externo no te desordena. Esta es una práctica diaria. Cada interrupción, cada error, cada palabra que no esperabas es una prueba. Y tú decides si reaccionar con agitación o responder con claridad. Séneca fue exiliado, traicionado, acusado injustamente. Pero en medio de todo eso, escribió con una calma que desarma, porque comprendía que los golpes de la fortuna no pueden herir lo que está dentro de ti, a menos que tú les abras la puerta. La mente estoica es una fortaleza, no porque niegue el dolor, sino porque lo integra, lo acepta, lo convierte en enseñanza. Aplicar este hábito cambia tu productividad de raíz. ¿Cuántas veces pierdes horas enteras lamentando algo que ya pasó? ¿Cuántas veces te distraes por un error que no puedes corregir? ¿Cuántas veces tu energía se disuelve en emociones inútiles? El estoico no hace eso. Respira, reconoce lo que no puede cambiar y actúa con fuerza sobre lo que sí puede. Cada vez que el día se complica, tienes una opción: resistirte o adaptarte con sabiduría. La primera te drena, la segunda te fortalece. La resiliencia estoica no es resignación, es dirección. Es elegir poner tu energía solo donde produce frutos. Cuando logras mantenerte imperturbable ante lo que no controlas, tu mente se despeja, tu cuerpo se relaja, tus decisiones se vuelven más eficientes. Ya no estás luchando contra lo inevitable, estás trabajando sobre lo que realmente puedes transformar: tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. Y ahí es donde comienza el verdadero poder. Porque quien domina su interior no necesita dominar a nadie más. Vive en equilibrio, incluso en el caos. Y avanza, incluso en medio de la tormenta. Lección número 2. Haz solo una cosa a la vez, como si fuera lo único que importa. En un mundo que glorifica la multitarea, el estoico elige la profundidad. Mientras muchos se jactan de hacer varias cosas al mismo tiempo, él se pregunta si realmente están haciendo algo con excelencia. Porque hacer mucho sin dirección no es productividad, es dispersión. Y el estoicismo no tolera la dispersión, la considera una forma de autoengaño, una señal de falta de dominio sobre uno mismo. Marco Aurelio, con responsabilidades que abrumarían a cualquiera, guerras, política, enfermedades, traiciones, escribió con una claridad absoluta: haz lo que tienes entre manos como si fuera lo último que harás en tu vida. No por dramatismo, sino por presencia. Porque sabía que la atención es un recurso limitado y cuando se reparte sin orden, pierde su fuerza. La mente estoica se entrena para estar aquí y ahora, completamente. Si está escribiendo, escribe. Si está conversando, escucha. Si está trabajando, trabaja con todo el cuerpo y el alma.
No deja parte de sí dispersa en pensamientos futuros ni atrapada en distracciones banales. Actúa con totalidad, porque cada acto cotidiano es una oportunidad de practicar la virtud. Epicteto insistía en que la filosofía no era teoría, era acción, y no se puede actuar con virtud si se está dividido internamente. Si la mente va por un lado y el cuerpo por otro, si se piensa en 1000 cosas mientras se hace una, entonces no hay orden. Y sin orden no hay fuerza. El hábito de hacer solo una cosa a la vez es, en realidad, un entrenamiento de enfoque absoluto. Séneca advertía que los hombres no mueren por falta de tiempo, sino por mal uso del tiempo, y parte del mal uso nace de intentar vivir muchos momentos a la vez. Pero la vida solo ocurre en uno, en este. El estoico lo sabe, por eso no corre, no se precipita, no salta de una tarea a otra como si fuera una máquina. Se detiene, se entrega, completa lo que empieza. Este hábito tiene un efecto transformador. En lugar de avanzar un poco en muchas cosas, comienzas a cerrar ciclos, a terminar lo que inicias, a ver resultados reales. La sensación de control aumenta, la ansiedad disminuye, la claridad se instala, y con ella la productividad auténtica, esa que nace del orden interior, no del movimiento frenético. Aplicarlo requiere decisión, porque la tentación de saltar de una tarea a otra es constante. El entorno moderno está diseñado para distraer. Pero cada vez que eliges mantenerte en una sola acción, estás fortaleciendo tu voluntad, estás entrenando tu mente como un músculo, estás practicando el estoicismo en su forma más pura, con atención total. Haz una sola cosa, pero hazla como si el mundo dependiera de ello, con integridad, con presencia, con serenidad. Ese nivel de enfoque repetido cada día no solo te hará más productivo, te hará más libre, porque quien controla su atención, controla su vida. Lección número 1. Recuerda cada mañana por qué haces lo que haces. El día comienza y con él las obligaciones, los pendientes, las tareas acumuladas. Muchos se lanzan a la actividad sin pensar, entran en automático, hacen lo que se espera de ellos, pero sin convicción. Así una semana pasa, luego otra, y la vida se convierte en una secuencia sin dirección. El estoico no permite eso, no empieza el día sin antes recordar cuál es el propósito detrás de cada acción. Marco Aurelio, en su diario íntimo, se hablaba a sí mismo al despertar. Le recordaba que era parte de una red mayor, que su deber era actuar con justicia, que su alma debía mantenerse firme, sin distracciones ni quejas. No escribía para los demás, escribía para no olvidar quién era, para no vivir como un engranaje, sino como un ser racional guiado por un principio superior. Esta práctica puede parecer pequeña, pero contiene una fuerza enorme. Porque cuando olvidas por qué haces lo que haces, el esfuerzo se vuelve pesado, la motivación se desgasta, la mente se vuelve vulnerable al caos. Pero cuando cada mañana te detienes unos instantes a recordar tu propósito, todo se alinea. Las tareas no son cargas, son oportunidades de actuar con virtud. Epicteto enseñaba que no hay nada más trágico que un alma que ha olvidado su razón de vivir. Y esa razón no es un sueño grandioso, es una decisión diaria. Es vivir con coherencia. Es actuar conforme a tus principios, no a tus impulsos. Es servir a algo más alto que el deseo momentáneo o la aprobación de otros. Séneca decía que cuando sabes a qué puerto quieres llegar, cualquier viento es favorable. Pero si no tienes claro tu destino, cualquier distracción te arrastrará. Por eso el estoico no confía en la motivación externa. Se reconecta cada mañana con su brújula interior. Puede ser con una frase, una meditación breve, un pensamiento escrito. Lo importante no es el formato, es la conciencia. Antes de que inicies tu jornada, antes de responder mensajes o revisar noticias, haz una pausa. Recuerda, ¿por qué estás aquí?
¿Qué virtud vas a practicar hoy? ¿Cómo vas a responder al caos que el día traerá? Porque siempre lo trae. ¿Qué parte de ti vas a fortalecer? Este hábito no toma más de 1 minuto, pero puede transformar el ritmo completo de tu semana, porque pone tu mente en orden, porque te devuelve el poder de decidir cómo vivir, porque te recuerda que no estás aquí solo para sobrevivir, sino para actuar con excelencia, con firmeza, con sentido. Y ahora que has llegado hasta aquí, tengo una petición. Comenta esta frase si estás listo para practicar estos hábitos estoicos desde hoy. No con palabras, sino con hechos. Hago lo necesario, no lo fácil. Escríbela, grábala, recuérdala. Porque esa frase encierra el espíritu estoico. Elegir lo correcto aunque cueste. Elegir la virtud por encima del placer. Elegir el dominio propio por encima del impulso. Esa es la clave de una semana verdaderamente productiva. Hay semanas que pasan sin dejar huella, días que se borran como si nunca hubieran existido, rutinas que se repiten sin conciencia, como si la vida fuera una cadena interminable de obligaciones sin propósito. Pero también hay semanas que marcan un antes y un después. No porque todo haya salido perfecto, sino porque en medio del ruido, alguien decidió actuar con claridad. Decidió pensar como un estoico, vivir como un sabio, ser dueño de sus decisiones, de sus hábitos, de su carácter. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada una de estas 9 prácticas, no estás simplemente consumiendo ideas. Estás recordando algo que ya vive dentro de ti, el poder de elegir cómo enfrentar cada jornada. No necesitas convertirte en Marco Aurelio, en Epicteto o en Séneca. Ellos ya vivieron su tiempo. Ahora te toca a ti. Una semana verdaderamente productiva no se mide en la cantidad de tareas que marcaste como completadas. Se mide en cuántas veces actuaste conforme a tus principios, en cuántas interrupciones fuiste capaz de mantener la calma, en cuántas decisiones dijiste no a lo fácil y sí a lo necesario, en cuántas veces recordaste que tú no estás aquí para complacer al mundo, sino para construirte por dentro. Desde Ceniza Estoica no venimos a ofrecer promesas vacías, no venimos a darte motivación superficial que se desvanece en unas horas. Venimos a hablarte con la verdad que los sabios compartieron durante siglos. La vida es difícil, pero no te pertenece el resultado, te pertenece el esfuerzo, te pertenece la actitud con la que te enfrentas al caos, te pertenece la forma en que respondes cuando todo tiembla alrededor. Recuerda esto, cada hábito que hoy exploraste no es teoría, es una herramienta, es una elección diaria. Y está al alcance de cualquiera que tenga el coraje de practicarlos. Cuando terminas el día con reflexión, como un emperador romano que examina su alma antes de dormir, estás cultivando la integridad. Cuando comienzas tu mañana con propósito, como un discípulo de Epicteto que se levanta para entrenar su carácter, estás entrenando la disciplina. Cuando eliges hacer primero lo más difícil, estás afirmando tu dominio sobre la pereza. Cuando actúas sin dispersión, sin interrupciones, sin quejas innecesarias, estás construyendo un tipo de fuerza que nada externo puede romper. Eso es productividad real. Eso es lo que enseña el estoicismo desde hace más de 2000 años. Y sí, habrá días en que falles, días en que te arrastre la emoción, días en que olvides todo lo que aprendiste, pero el estoico no se juzga por la caída. Se juzga por la capacidad de volver a levantarse, de reajustar su enfoque, de regresar a la práctica con más determinación. Hoy puedes decidir que esta semana no será una más, que no será dominada por el estrés, ni por la prisa, ni por la confusión. Puedes decidir que esta semana será tu campo de entrenamiento, que cada día será una oportunidad para practicar el dominio propio, la presencia, la firmeza, el silencio,
la templanza, porque nadie te lo va a dar. Nadie va a construir esa calma por ti. Nadie va a ordenar tu mente desde fuera. Nadie va a detener el mundo para que tú puedas pensar con claridad. Esa tarea es tuya y es ahora. Desde este canal Ceniza Estoica te recordamos lo que los sabios ya sabían. No necesitas más tiempo, no necesitas más motivación. Solo necesitas decidir que vas a actuar con virtud hoy, solo hoy, y repetirlo cada día. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que si haces esto durante una semana, tu forma de ver la vida ya no será la misma. Porque una vez que pruebas el poder de la constancia, del enfoque, del dominio de uno mismo, ya no puedes volver atrás. Porque eso es libertad. Y quien ha probado la libertad no acepta volver a la esclavitud de la queja, de la distracción, del caos. Hazlo, no por nadie más. Por ti, porque tú sabes que estás hecho para más que solo sobrevivir la semana. Hazlo como lo haría un estoico, en silencio, con firmeza, con humildad, y si estas palabras te tocaron, si algo dentro de ti se encendió al escuchar esto, entonces comparte este video con alguien que necesite volver a su centro, y comenta la frase que cierra esta jornada, la que representa este compromiso con la acción y la virtud. Actúo con orden, no por impulso. Porque así comienza la transformación, no en grandes decisiones, sino en hábitos silenciosos que moldean tu carácter día tras día. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de Ceniza Estoica.